Y está Diego Giacomini, que escribió un libro junto a Javier Milei, que es economista. Cuatro libros. Bueno, ¿cómo es el Milei, aquel Milei, el Milei de hoy? A ver, Milei hoy en día es un político de raza institucional, un político institucional que hizo un doctorado en las prácticas más desdeñables de la política institucional en tiempo muy acelerado. O sea, hoy es casta. Pero de alta alcurnia, ¿no? Y si vos te fijás, al mismo tiempo, su personalidad tiene las características para embeberse de los peores rasgos que contagia el poder político por un lado, el poder económico concentrado ligado al poder político y la plata fácil de la política institucional. Lo ves en su accionar, en su construcción política, cuyo ingrediente principal son dos. La dialéctica, o sea, plantar permanentemente blanco versus negro, Boca versus River, y en el medio a la violencia como metodología de construcción política y de poder. O sea, vos fíjate que, y esto es lo más preocupante, porque todo esto es filosofía política, todo esto es ética, y eso está por arriba de la política económica. Si Milei se ocupa de la política económica, como recién escuché que decía Fantino, no se ocupa de la política económica que cae de un paracaídas. No, la política económica que piensa, idea, construye y luego ejecuta es resultado, está debajo de ese paraguas filosófico, político y ético. Entonces es una política económica que es funcional a la construcción de poder violento, al antagonismo. ¿Y sabés cuál es el problema? Esto siempre lo repito. Bastiat, un filósofo francés del siglo XIX, que era congresista de la Primera República Francesa, o después de la Revolución Francesa, y lo cito por lo que dijo, la barbaridad que dijo el hombre del Atlantis, Sturzenegger el otro día, sobre la Revolución Industrial. Bastiat decía, era congresista y se sentaba a la izquierda. ¿Por qué? Porque a la derecha se sentaban los conservadores pro monarquía y a la izquierda se sentaban los liberales pro república que venían a cambiar el sistema. Digo, aclaremos que los nobles en aquel entonces iban a la guillotina. Los jueces que defendían a los nobles por la Revolución Francesa fueron aguillotinados. Exactamente. Hay que contextualizarlo porque no es gratis lo que dijo. Obviamente que no es gratis y apuntaba a eso, pero lo que yo estaba tratando de decir, Bastiat decía, donde entran las balas no entra el comercio. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Démoslo vuelta. Que para que una economía funcione bien, tiene que haber mayor paz, mayor armonía entre los ciudadanos, porque cuanto más paz y más armonía haya, hay más contratos de comercio, por ende se necesitan más contratos de producción, en consecuencia se necesitan más contratos de inversión y entonces hay más contratos de trabajo, más demanda de trabajo, mejores salarios. ¿Qué sucede? Cuando vos haces una construcción política violenta, estás condenando a la política económica a fracasar, a la política macroeconómica a fracasar, y esto le pongo nombre y apellido. Esto lleva a fracasar a la micro. ¿Y la micro qué es? Es la realidad de la gente de todos los días, de el empresario pyme, micropyme de un lado, que arriesga su capital para producir bienes y servicios y crear trabajo, y el trabajador que el otro lado ofrece su trabajo al empresario para producir bienes y servicios. La construcción violenta destruye esto. Lo que pasa es que políticamente vos no podés, si estás gobernando, no podés dejar de pensar en el gobernado. Y si vos gobernás para un grupo, marginás al gobernado. Y el gobernado son 47 millones. Y la sensación es que no hay un mensaje o hay
un encierro entre cuatro paredes, embalcarse 50, sin mirar lo que pasa afuera. Bueno, acá es muy importante entender, porque la política económica, además de pensarse, ejecutarse, delinearse y ponerse en práctica debajo de ese paraguas filosófico, político y ético, está ejecutada por individuos. Sí. Individuos que traen su historia de vida, su conocimiento, que adquirieron a lo largo del paso del tiempo. Vos te encontrás, primero, con un ministro de Economía que es socio del presidente del Banco Central. O sea, una consultora hizo lo que se llama el takeover de, por un lado, la política, la ejecución de la política fiscal, que está en manos del Congreso, pero no hay presupuesto, así que no está en manos del Congreso, y de la política monetaria. Son dueños de una consultora. Los dos, toda su vida, se dedicaron al área financiera, a comprar y vender papelitos. O sea, el ministro de Economía es lo que se llama técnicamente un trader. Compra y vende papelitos y sabe ganar mucha plata comprando y vendiendo papelitos. Pero de programación de política macroeconómica y de política monetaria, su socio, no saben nada. ¿Ok? Ahora, además, tampoco saben de economía real. Y acá es un punto importante, porque vos me decís, bueno, puede haber otras personas que saben de economía real. Bueno, te podés encontrar, por ejemplo, el presidente de la Nación, si yo sigo lo que dijo Fantino, toda su vida quiso trabajar de consultor macroeconómico, microeconómico y asesorar empresas en el sector privado en libre comercio. Y nunca pudo ni nunca le dio el piné. ¿Y por qué no pudo? Porque nunca nadie lo contrató. Él, ¿de qué trabajó? Él trabajaba valuando contratos en una empresa prebendaria que hace negocios con los estados a lo largo y ancho del mundo en diferentes países. ¿Cómo se evalúan los contratos de licitaciones de empresas públicas? Siempre son, para que lo entienda la gente, che, voy a ganar un montón, una bocha, un toco o mucho. O sea, no es que estás valuando... Nunca perdés. Exactamente, no es que estás valuando una empresa que actúa en libre mercado y en libre competencia con muchos jugadores en el mercado. No. Entonces, el presidente de la Nación, por ejemplo, nunca trabajó con empresarios, pymes, micropymes, medianos y grandes en el universo de todos los sectores de la economía real. Nunca pasó ni cerca tampoco. O sea, no lo conoce. Ahora... No lo conoce, exacto. Y si voy al ministro, a otro economista del gobierno, que ya estuvo con la alianza, igual que Patricia Bullrich, ya fue el presidente del Banco Central de Mauricio Macri, y que fue un desastre de presidente. Fracasó rotundamente. A final de diciembre del 2015, principio de 2016, en la presidencia del Banco Central, y esto está en el segundo libro que escribimos con Javier Milei, Maquinita, Infleti de Valuta, segundo apéndice. Estaba Sturzenegger ahí. Exacto. Le llevamos una presentación a Sturzenegger que está en ese libro, no estoy inventando, está documentado, que decía, si vos vas a hacer esto que pensás hacer con Mauricio Macri, metas de inflación, vas a hacer que Mauricio Macri se vaya con más del doble de la inflación que entró. Y ¿sabe qué me contestó? No, esto es lo que yo tengo que hacer porque es lo que está de moda en el mundo. Yo le dije, pero ¿sabe qué pasa? Las condiciones que tiene el mundo hoy en 2015, 2016, son totalmente diferentes a las que tenía en 1970 y 1980. Vos tendrías que hacer monetary targeting, no importa, otra forma de política monetaria. Porque Argentina, en el 2015-2016, tiene las características que el mundo tenía a final de década del 70, a principios del 80 y bajó la inflación. Nada, no escucha, no presta atención, juega su partido y así termina después. Este es Sturzenegger. Este es Sturzenegger. ¿Y en aquel momento Javier Milei qué decía de Sturzenegger?
A ver, Porque ahora dice que es siempre lo admiró. yo lo que puedo decir El es que coloso, Javier Milei, que te cuento, Sturzenegger me invita a mí esa primera vez a la presidencia y yo le digo, che, ¿puedo ir? No, él no lo conocía, Javier Milei. ¿Puedo llevar a Javier Milei que me acompañe? Conmigo ya escribimos un libro juntos, etcétera. Dale, sí, vení con quien quieras, me dijo. En ese sentido era muy accesible, Federico. Y Javier estaba totalmente de acuerdo con la presentación que yo construí, que yo le La que hicieron llevé, ustedes. que yo le presenté. Estaba totalmente ese día alineado conmigo y no con Federico. Por eso está en nuestro libro la presentación. A las pruebas me remito. Ahora, parece que vos decías no saben de economía real, pero de la economía financiera tampoco les está saliendo bien. De hecho, vos decías recién de Sturzenegger y el riesgo país que no lo pudieron bajar para acceder al mercado internacional de crédito, ahora están diciendo que es el riesgo Kuka, lo dijo Sturzenegger. Bueno, a ver, este es el punto que hay que comprender porque ahí se mezcla lo económico con lo político. A ver, Federico Sturzenegger es hipercasta política de siempre. Siempre vivió del Estado. A ver, fue economista jefe de YPF. Fue presidente del Banco Ciudad. Fue diputado nacional. Fue presidente del Banco Central. Fue asesor en el Ministerio de Economía con la Alianza. Y ahora es ministro de Modernización, no me acuerdo el nombre. De regulación. Exacto. O sea, esto cuando vos sumás te da más de 2 décadas en la función pública y siempre ha terminado Mal. yéndole mal. Ok, entonces, cuando él dice riesgo Kuka, no se lo puede, esa frase muy desafortunada, desarroparla de lo que es un político que cada tanto juega a hacer política económica, como economista, pero primero y antes que nada es político. A ver, de hecho, lo cómico, el error garrafal de Sturzenegger, riesgo Kuka, y yo le contesto, Federico, riesgo Kuka, hoy por hoy, cuando vos mirás los datos del Banco Central de la consultora Bausili Caputo, el saldo neto de inversión extranjera directa después de 18 meses de mandato, Javier Milei es el único de los 6 últimos presidentes que tiene inversión extranjera directa negativa y se le cae desde el mes número 13. Entonces, si me paro en el mes número 12, Javier Milei tenía un saldo neto de inversión extranjera directa extranjera exactamente igual que la de Alberto Fernández. 4 veces más chica que la que al mes 12 tenía Macri y 8 veces menor que la que tenía Cristina Fernández de Kirchner en el promedio de los primeros 12 meses de sus 2 mandatos presidenciales. Y con Rigi. Y con Rigi. Si al mismo tiempo, digo, inversión de portfolio de extranjeros, o sea, ¿cuánto los extranjeros de afuera pusieron para comprar acciones argentinas, saldo neto en los primeros 18 meses con Milei? Tenés un saldo neto negativo de menos 126 millones de dólares, mientras que con Macri tenías positivo de más 3.900. Ahora, no es un problema que claramente los extranjeros con estos números muestran que no creen en el programa de Milei. El programa de Milei para ellos no tiene reputación. Sino que cuando miro toda la inversión, tanto la que no hacen los extranjeros con Milei, como ya mostré, más la que hacen los argentinos, y la mirás en términos del PBI, vos te das cuenta que Javier Milei, de los últimos 6 presidentes, es el que menos formación bruta de capital, menos inversión bruta tiene de los últimos 6 presidentes. El promedio es menos 13.7% del PBI. Menos que Alberto,
menos que Macri, menos que Cristina II, menos que Cristina I, menos que Néstor Kirchner. Entonces, Federico, los números te dan la espalda. La inversión te da la espalda. La frase que decís, Riego Cuca, es una frase de campaña que no tiene pilares sólidos en la inversión. Bueno, pero fíjate, vamos a escuchar a Caputo, Luis Caputo, que está pidiendo nuevamente que saquemos los dólares del colchón. Escuchémoslo, mira, después analizamos